Bueno, un viernes más en el que nos reunimos para compartir la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que le hemos denominado dones y engaños. Bueno, una vez que hemos estado hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo entra en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Cristo y Él va transformando nuestras vidas y produce los frutos del Espíritu Santo: paz, benignidad, paciencia, amor. También produce en nosotros o nos da ciertos dones para poder servir al propósito de la iglesia, que es el de difundir el evangelio y el plan de salvación de nuestro Señor. Pero eh, muchas veces, estos dones que son dados a algunas personas no son utilizados del modo adecuado. Y muchas veces de ser dones que les han dado, que Dios les ha dado para poder realizar la labor de la iglesia, se traducen en engaños. Y vamos a ver varios versículos de la palabra en los cuales podemos hablar de este tema. Y bueno, esta es la alabanza que pusimos para el día de hoy. Renuévame, de Marcos Witt. La pueden escuchar antes de comenzar a ver el tema. Y aquí tenemos el primer versículo que vamos a leer. Y es Primera de Corintios 12, 1 al 2, que dice: dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Bueno, aquí lo más importante de este versículo es que nos exhorta a que tengamos en cuenta los dones, a que procuremos los dones. Pero ¿con qué objetivo procuremos los dones que Dios tiene para darnos? Para realizar una labor para la iglesia, para la difusión del plan de salvación de nuestro amado Dios, para la difusión del Evangelio, no para volvernos orgullosos. La palabra dice que Dios nos da dones a todos, y eso es cierto porque cada uno tiene cualidades diferentes. Algunos tendrán, por ejemplo, la cualidad de la enseñanza, otros de la piedad y el poder ir a el tener un corazón sensible para ir a buscar a la gente necesitada, a la gente que pasa hambre. Cada uno tiene un don, pero debe utilizarlo para la gloria de Dios. Hechos 21, 9, Romanos 12, 6 al 8, Primera de Tesalonicenses 5 al 19 son otros versículos de la Biblia que hablan de los dones que Dios nos proporciona. Pero leamos esto: Primera de Corintios 13, 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Em, Sobre todo en esta parte se refiere a la segunda venida de Cristo. Y el tema de los dones, explicaba nuestro pastor, el tema de los dones no desaparecerán hasta la segunda venida de Cristo. Por eso dice más: cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo que es en parte son los dones que Dios nos ha dado para poder trabajar, hacer un servicio para la iglesia, para el propósito de la iglesia. Pero todo esto seguirá y permanecerá hasta que
venga Cristo por segunda vez. Primera de Corintios 12 al 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí, ¿qué nos dice? Que procuremos descubrir cuáles son los dones que Dios nos ha dado para que podamos ayudar a la difusión del Evangelio, para ayudar al crecimiento de su iglesia. Veamos cuáles son esos dones. Sería una pena y una tristeza que lleguemos al final de nuestras vidas sin descubrirlos y además de sin descubrirlos, si es que los descubrimos, utilizarlos de manera adecuada para la obra del Señor. Primera de Corintios 14:1, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aquí otra vez nos dice que debemos procurar descubrir nuestros dones. Seguramente en oración podremos hacerlo, pedirle a Dios que nos diga qué es lo que Él espera de nosotros, que hagamos para su obra. Entonces, es una nueva exhortación, Primera de Corintios 14:1, para procurar, para buscar esos dones, que para todos, Dios tiene un don específico y un don especial. Muchos decían, tengo dones. Y aquí entra, apunté estas cosas porque aquí entra, muchas personas tienen dones, algunos tendrán el don de la sanación, por ejemplo, pero entonces muchas veces estas personas que tienen dones comienzan a hacer un mal uso de los dones. No lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para la gloria propia y muchas veces inclusive pueden hacerlo para beneficios económicos propios. Entonces, estos apuntes lo que nos dicen es que tenemos que estar atentos a las personas que tienen dones. Tenemos que buscar nuestros dones, pero tenemos que estar atentos de que las personas que se nos presenten con dones sigan buscando la gloria de Dios y que los estén utilizando de una manera provechosa para la iglesia. Porque aquí y tocamos otro tema, que aquí habrán falsos maestros, que habrán personas, antes de seguir a Cristo, vi personas que su máxima oferta evangélica cristiana para que uno los siga era, por ejemplo, mostrar puras sanaciones cuando, si bien la sanación es algo que muchas veces le pedimos a Dios, pero no es el fin en sí mismo. Yo lo comparo como cuando a un hijo le decimos, bueno, hijito, tienes que estudiar porque eso es algo provechoso para ti. Pero, sin embargo, sí, eh, le decimos todo el tiempo, ¿sabes qué, hijito? Te voy a comprar esto si sacas una buena nota, te voy a comprar lo otro si sacas otra buena nota. Entonces, cuando uno se desvía del propósito central em, de cualquier cosa que uno esté realizando, puede llegar a presentar distorsiones enormes. Por supuesto que uno tiene que estudiar porque eso es de provecho para uno, porque eso le va a servir de una herramienta de supervivencia durante el resto de su vida. Pero si uno lo distorsiona, empieza a generar la idea de que uno tiene que estudiar solamente porque le dan premios. Y en el caso de las sanaciones, por ejemplo, definitivamente es muy peligroso construir una relación con Cristo solo en función a lo que Él nos pueda dar. Y si no nos da nada, ¿qué pasa? Si no nos da sanación, si hay temporadas largas en las que tenemos que pasar carencias, por ejemplo, entonces, ¿qué? No va a valer la pena, pero cuando uno congrega y atrae gente solo por los beneficios que pueda obtener de una relación con Cristo, ese es un modo distorsionado de llevar a la gente. Y hay muchos falsos maestros, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado y hay que discernir entre lo falso y lo verdadero. Muchos pueden decir soy cristiano, muchos canales pueden decir soy cristiano, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en un canal usted ve ahí que están prácticamente subastando sanaciones, ¿no? Diciendo aporte con $100 y usted será sano. Entonces, definitivamente debemos saber discernir entre lo falso y lo verdadero. Mateo 7:15 dice, por sus frutos lo conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, ¿qué hemos dicho? Dios nos da dones a todos, pero no todos utilizan esos dones para la gloria de Dios. Entonces, por los frutos los reconoceréis. Y lo que decíamos, si es que alguien simplemente está comerciando con la relación que podemos tener con Cristo, entonces definitivamente ese es un fruto malo que lo tenemos que reconocer para no caer en eso. Hechos 20:29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En este tiempo mucha gente dice, soy cristiana, mucha gente dice, sigo a Cristo, pero sus frutos demuestran que realmente sigue a Cristo. Tus frutos lo demuestran. Todos dicen, yo soy seguidor de Cristo, pero tus frutos, tienes una relación real con Él, una relación que hables todos los días con Él, una relación tan real como que necesitas visitarlo en su casa, ir a la iglesia, escuchar sus consejos, escuchar sus palabras. Tienes una relación así. Entonces, hay muchos que dicen ser cristianos, pero que realmente no lo son. Y por eso dice lobos rapaces. Estarán en medio lobos rapaces. Y estos lobos rapaces lo que hacen es ser hipócritas, ¿no? Y aquí tenemos el concepto de la hipocresía. Es el fingimiento de cualidades, creencias, virtudes que supuestamente poseen, ¿no? Pero que en realidad lo que hacen contradice a todos lo que dicen. ¿Y cuántas veces hemos estado todos en esta posición? El decir ser cristiano, pero el seguir pecando recurrentemente con algo que no podemos dejar, la fornicación, algún vicio, la bebida. Entonces, hay que cuidarse de los lobos rapaces, de los lobos con piel de cordero. Y debemos llevar una vida coherente, obviamente siempre todo agarrado de la mano de Dios. Segunda de Corintios 11:3 al 4. Pero temo que por la serpiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro, Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que hemos aceptado, bien lo toleráis. ¿Mm? Entonces, aquí nuestros sentidos, dice que aquí hay un peligro de que nuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con que nuestros sentidos sean extraviados? A que definitivamente estemos buscando como relación con Cristo, estemos buscando cosas como el tema de las sanaciones, por ejemplo, ¿no? Que simplemente digamos, no, vale la pena estar en esta iglesia porque en esta iglesia hacen sanaciones. Vale la pena estar en esta iglesia porque aquí viene el pastor y le toca la frente y cae como muerto el hermano. Entonces aquí se nota que está la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estamos emocionalizando lo que es Dios.
estamos queriendo que mm, hayan eventos o que la relación con Dios esté representada por grandes eventos o eventos magníficos, eventos sobrenaturales. Pero ¿y qué? La mayor parte de las veces Dios nos habla en un silencio absoluto y nos habla y nos transforma. Entonces, si tú solamente estás interesado en grandes espectáculos cristianos, y no entendemos que nuestra relación con Cristo más bien es en un lugar más tranquilo y privado, en el que simplemente tal vez nosotros abrimos nuestro corazón a Dios. Entonces, cuidémonos de esas cosas, cuidémonos de que nuestro corazón esté ansioso, ávido de, de estas cosas rutilantes. Tito 1, 10, 11. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces habrá gente que decidirá enseñar cosas que no son cosas, que no conoce, que no convienen. Y muchas veces podemos tener gente, denominaciones, iglesias, en las que por conquistar a la gente, entre comillas, en que por conquistar a la gente, se valgan de estas cosas que claro, son impresionantes. Debe ser interesante ir a un lugar donde cada domingo supuestamente sanan a alguien. Y no es que los milagros existen y Dios seguramente cuando es su voluntad hace estas cosas. Lo malo es que nosotros centremos nuestra vida cristiana en eso y no justamente en una relación íntima con Dios. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, aquí es discernir, discernir. ¿Qué señales nos da una iglesia? ¿Qué señales nos da un líder? ¿Es coherente o no? Segunda Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo para que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces sigue hablando de que aparecerán numerosos engañadores y nosotros tendremos que discernir para descubrirlos. Judas 4, Judas, primer capítulo, es un solo capítulo, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Hijo Jesucristo. Segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Si se dan cuenta, tenemos un montón de versículos en la palabra de Dios que hablan de que vendrán engañadores. Entonces, por eso es tan importante esto, el discernimiento. Y para detectar esto de los dones. Y repetimos que el Espíritu Santo reparte los dones a la iglesia. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí ya vamos viendo que recibiréis poder, dice, cuando haya venido a vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuál es
Ya hemos hablado varias veces de esto, que el Espíritu Santo ingresa en nosotros cuando declaramos abiertamente que somos seguidores de Cristo. Y aquí dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Bueno, una vez el Espíritu Santo mm, se apodera de nuestro cuerpo, por supuesto que lo va transformando y le da el valor para, como en este caso, ser testigos, dice de él, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. 7:22, Mateo 7:22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Y otra vez dice que habrá gente que se diga cristiana, pero que en el momento en el que uno tenga que rendir cuentas, se verá si tus palabras iban con tus actos. Y si no fue así, Dios te dirá, no te reconozco. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y aquí esto es duro porque dice Dios, no, no todo el que le dice, no todo el que se dice cristiano es cristiano. Mateo 7:15 al 20. Por los frutos los conoceréis. Otra vez volvemos a lo mismo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Una vez más, la exhortación a estar atentos. Todo el mundo, no todo el mundo, pero en nuestro país la mayoría se considera cristiano, se considera que conoce a Dios, pero tenemos que estar atentos de los falsos profetas. Filipenses 9:10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y la Biblia es justamente nuestro manual de usuario para aprender de él, aprender de él y utilizar nuestros dones y en realidad vivir toda nuestra vida como este libro hermoso quiere. Y en este tema de los dones, tengo un apunte aquí de que debemos saber usarlos, pero también debemos saber interpretar muchas veces, o sea, interpretar o discernir respecto a los engañadores. Y haciendo un resumen, hemos visto hoy que los dones son reales y que todos somos personas que podemos
que Dios, mejor dicho, nos dará dones. La diferencia entre unos y otros será que unos los eh, utilizarán para bien y el otro para su propia gloria y beneficio. La iglesia crece de la mano del Espíritu Santo y la iglesia crece de la mano del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es por eso que nos da los dones para poder realizar ese servicio. También hemos visto que el discernimiento es importante porque puede haber gente que utilice sus dones para emocionalizar la relación de los feligreses con Cristo, utilizando esos dones para su gloria propia y hay que aprender a discernir eso. Ahora, pueden haber personas cristianas que viven sin fruto y eso se puede deber a pecados ocultos como la soberbia y la vanagloria, por ejemplo. Entonces, busquemos nuestros dones, busquemos nuestro propósito, nuestra vida eh, con propósito. Busquemos dónde nos quiere sirviendo Jesús. Y oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra compartida para identificar los dones que tú quieres entregarnos, Señor. Que tú y hacemos ese llamado, esa invitación para que todos recibamos, Señor, tu Espíritu Santo. Otra invitación para que busquemos los dones que tú procuras para nosotros, Señor. No los rechacemos, no los malutilicemos. Y si los utilizamos, eh, lo utilicemos siempre para la gloria de Dios. No rechacemos nuestros dones, busquémoslos y no caminemos hacia la emocionalidad, buscando las gratificaciones en vez de una relación sincera con Cristo. Y tengamos cuidado con engañadores y vanidades y personas que están en vanidad desarrollando sus dones. Y pidámosle a nuestro Dios que su fruto brote en nosotros. Y eso es todo por esta semana. Que haya sido de bendición. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.